Un solo mundo, con tantas culturas, en permanente convivencia. La diversidad cultural es el detonante que permite el enriquecimiento intelectual, social y económico entre las culturas a nivel internacional. Las diferentes formas de vida permiten que las culturas se nutran unas a otras constantemente, haciendo que las percepciones propias de los individuos varíen, se modifiquen y se enriquezcan. En México existe gran diversidad de culturas que lo vuelven un país multicultural. Esto, aunado a la riqueza natural y cultural con que cuenta, le ha permitido ser atractivo para el turismo. Según el Censo Poblacional de 2005, la población indígena en México es de 9.533.126 indígenas. De esta población, 113.166 indígenas habitan en el estado de Michoacán. Cuatro grandes etnias están asentadas en distintas regiones del estado: la náhuatl, la mazahua, la nañú y la purépecha. Es precisamente a esta última que pertenece la comunidad de Iguazio. Esta comunidad indígena está ubicada en la orilla sureste del lago de Pátzcuaro, región conocida como la zona lacustre, perteneciente al municipio de Tzintzuntzan. Se puede llegar a ella por la carretera federal número 15, Morelia-Guadalajara, y en el kilómetro 14 se encuentra la desviación que lleva a la comunidad de Iguazio. Bueno, la diversidad cultural me parece que tiene que ver con el reconocimiento institucional de diferentes personas, grupos y múltiples maneras de organizarse política, religiosa y culturalmente. Es decir, hay grupos y personas que convivimos con la naturaleza, vivimos y creemos en cosas diferentes. La historia de estos pueblos ribereños y cómo llegaron los primeros pobladores a este territorio está llena de misterio, pues el único documento con que se cuenta es la Relación de Michoacán, elaborada hacia 1540, muy probablemente por el franciscano Fray Jerónimo de Alcalá, a petición del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, conteniendo este libro la información que le proporcionaron viejos sacerdotes indígenas. La historia de Iguazio, que cuenta la relación, nos remonta hasta antes de la llegada de los españoles, cuando los purépechas habitaban casi todo el estado de Michoacán, parte de Guerrero, Guanajuato y Querétaro. En el interior de lo que era el estado purépecha, se daban luchas étnicas entre pequeños grupos por el dominio territorial, afianzando así la expansión de su señorío. La historia cuenta del último de estos grupos, de donde surge Tariacuri, quien fue gobernante del pueblo purépecha, personaje distinguido y de suma importancia. Este personaje fue conquistando tierras hasta formar un extenso señorío que cubría toda la ribera del lago hasta llegar a Pátzcuaro, lugar que gobernó durante muchos años. Tariacuri dividió el extenso territorio en 3 partes y nombró gobernantes a sus sobrinos Iripan, quien gobernaría la aldea de Cuyuacán, ahora Iguazio, y a Tangaxuan lo puso a cargo de la aldea de Michoacán, hoy Tzintzuntzan, mientras que al otro de sus hijos, Ikingare, lo mantuvo en Pátzcuaro a su lado. Tariacuri les dio un cuchillo de obsidiana, el cual pertenecía al dios del fuego, conocido como Curicabé, para que lo llevaran a Iguazio y comenzaran a levantar un templo de piedra. A la muerte de Tariacuri, Iripan tomó la jefatura, y así Iguazio se convirtió en la más importante de las 3 capitales. A la muerte de Ikingare, y siendo Iripan la principal autoridad, evitó que hubiera más descendientes de Tariacuri que pudieran quitarle el poder. Fue así como Iguazio se convirtió en capital suprema y sin rival alguno. Al morir Iripan, fue sucedido por su hijo Ticátame, pero su primo, Tzutzupandácuare, gobernante ya de Tzintzuntzan, le quitó el poder que Iguazio como capital poseía. Aunque Ticátame conservó el trono en Iguazio, el cuchillo de Curicabé
que era representación de su dios y del poder, fue llevado a Tzintzuntzan, junto con el tesoro del estado. Fue entonces que el poder supremo cayó sobre el gobernante de Tzintzuntzan. Una vez devastada la antigua ciudad de Ixhuatzio, el pueblo se vio obligado a desplazarse a las orillas del lago de Pátzcuaro y se asentaron en el territorio actual. La riqueza de los pueblos, sobre todo de los indígenas purépecha, no radica solo en grandes edificaciones o en los imponentes vestigios arqueológicos con que cuentan, o en sus impresionantes y paradisíacos escenarios naturales. Estos pueblos son ricos en historia, en rituales, cuentan con tradiciones y costumbres heredadas, llenas de misticismo, que proporcionan importante riqueza cultural a nuestro país y que hacen de la multiculturalidad una experiencia viva en México. Desde tiempos de Tariacuri se eleva en Ixhuatzio un imponente vestigio arqueológico que fuera el Templo de los Sacrificios. Es un centro ceremonial llamado Plaza de Armas. Está conformada por dos grandes pirámides, conocidas como yácatas, que significa montón de piedras en la lengua purépecha. Los montones de piedra de Ixhuatzio están cercados por muros y en el centro hay un terreno amplio nombrado Área Central. Después de la llegada de los españoles, el imperio purépecha, como la mayoría de las comunidades indígenas de México, se vio sometido y fue ultrajado por los conquistadores. La religión católica les fue impuesta. La evangelización provocó un sincretismo entre sus creencias prehispánicas y la nueva religión. Es decir, aceptaron el catolicismo sin abandonar del todo sus creencias y deidades. Los purépechas de entonces veneraban a la naturaleza, pues era ésta quien los proveía de todo lo necesario para vivir. Además, su cercanía con el lago les proporcionaba más y mejores beneficios naturales. Sin embargo, y a pesar de dicho sincretismo, se conservan múltiples símbolos que hacen alusión a sus raíces prehispánicas. En la fachada del templo, en honor a San Francisco de Asís, podemos encontrar figuras de piedra incrustadas, rindiendo culto a la naturaleza, conjuntándose con la edificación tradicional de los templos católicos. En la cima de la característica torre del templo, que funge como campanario, se encuentra una estatuilla hecha de piedra, representando a un coyote, aludiendo al significado de Ixhuatzio, que en lengua purépecha significa lugar de coyotes. Actualmente, Ixhuatzio está dividido en 9 barrios cosanguíneos y 2 colonias territoriales, la del Sagrado Corazón y la de la Asunción. Los barrios se forman de acuerdo con linajes patrilineales, es decir, los hijos varones del líder de la familia heredarán ese linaje. En cambio, las mujeres adquirirán el linaje del hombre al que desposen, conservando así los 9 linajes representados en los 9 barrios existentes. En la comunidad de Ixhuatzio se consolidan 3 autoridades máximas. Una es la autoridad civil, la cual dirige el jefe de tenencia desde la jefatura municipal, edificación destinada al órgano gubernamental que integra a Ixhuatzio como municipio de Tzintzuntzan. Otra es la tradicional de Ixhuatzio, administrada por el prioste, también llamado Tatamaruata, Santa Cruz o servidor de la Santa Cruz. Este se organiza con los jefes de barrio y es el intermediario entre la comunidad y las otras 2 autoridades. La tercera es la religiosa, que no está desvinculada con la del prioste, pero que tiene como representante al párroco en turno. La priostería es otra de las edificaciones con suma importancia social para los habitantes de Ixhuatzio, pues es la casa del prioste en turno. Está ubicada a la izquierda de la entrada principal al templo. En él se llevan a cabo algunas asambleas y rituales religiosos, los más significativos de la comunidad, sobre todo las relacionadas con la fiesta a San Francisco de Asís, patrono del lugar, pues siendo los frailes franciscanos quienes evangelizaron a aquel pueblo, es a San Francisco el Santo que en Ixhuatzio se venera. Toda cultura, sea cual sea, posee una riqueza llamada patrimonio. Este se conforma por los principales elementos y las diferentes expresiones que trascienden fronteras y que son legitimados como rasgo distintivo de un pueblo, pues proporcionan identidad a los miembros del mismo.
estaremos entendiendo el patrimonio cultural como todas aquellas prácticas y los elementos relacionados con ellas que dan identidad a un grupo específico. Ahí hay que hacer una acotación bien pertinente, que incluso puede ser reivindicado por un individuo en particular, aunque no esté en la localidad geográfica en la que se encuentra el grupo del cual reivindica una práctica cultural específica. Existen 3 tipos de patrimonio: el natural, el histórico y el cultural. Iguazio es poseedor de inmensa riqueza patrimonial de estos 3 tipos, pues se encuentra en una zona boscosa de la Sierra Madre Occidental de Michoacán, la cual proporciona paisajes naturales únicos y un clima acogedor para los visitantes, sin olvidar también su ubicación a la orilla del lago de Pátzcuaro, así como los importantes focos turísticos cercanos, como son Pátzcuaro, Tzintzuntzan y la misma capital del estado, Morelia. Esta cultura cuenta con un importante legado histórico que logra explicar la mezcla entre pasado y presente, reflejando el modo de vida actual de la comunidad. Las culturas indígenas están revaloradas por los propios pueblos indígenas, o sea, son ellos los que valoran y revaloran su cultura, han construido una identidad con base a todos estos referentes culturales que tienen: idioma, vida cotidiana, cosmovisión, etc. Pero si nos referimos a una revaloración de la gente no indígena, me parece que sí es importante, porque generalmente, y bueno, históricamente, los pueblos indígenas han sido desvalorizados por una cuestión de relación de poder entre la población mayoritaria, en este caso los mestizos, digamos, desde el siglo XIX para acá. El patrimonio cultural de Iguazio es doblemente rico. Por un lado, la herencia que conserva de sus principales prácticas, por ser un pueblo indígena purépecha, arroja muestras tangibles de lo que es la cultura purépecha. Mientras que por otro lado, las maneras y los modos, es decir, la ritualidad con que dichas prácticas son realizadas, dejan ver un importante patrimonio intangible, que no es menos importante que el palpable o visible. En el estado de Michoacán hay 2 leyes que regulan la promoción del patrimonio cultural de la entidad. La primera ley es la Ley de Cultura del estado de Michoacán y la segunda es la Ley para la Conservación del Patrimonio Cultural del estado de Michoacán. Estas 2 leyes, esta regulación es de creación bien reciente, son de 2006. Debemos considerar que la Convención de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural intangible es del mismo año, 2006. Entonces, estas leyes lo que hacen es generar un marco regulatorio para la promoción cultural en nuestro estado. Entonces, es bien importante como este elemento de promoción, porque ambas lo que hacen es partir de la participación de la gente en la construcción de las políticas públicas. Podemos decir, la práctica gubernamental no se ajusta a la ley, no, muy probablemente no. Podemos decir, la práctica gubernamental está generando las políticas públicas sin considerar a las personas, sí, muy probablemente sí. El asunto es que tenemos el instrumento, pues, ¿me explico? Entonces, tener un instrumento que te da el derecho, prescribe el derecho para que tú reivindiques tu participación en la construcción de las políticas públicas en materia cultural, es un asunto pues que nos da un avance, ¿no? Lo siguiente sería, la siguiente necesidad tendría que ver con construirnos como colectivos, como sociedad, para reivindicar y hacer valer este derecho. ¿Me explico? Y entonces ya el gobierno tendría necesariamente que cumplir esa ley, es decir, no tendría que inventarse espacios o abrir espacios, porque los espacios ya están jurídicamente determinados. El siguiente asunto es que esos espacios los llenemos como ciudadanía. El día 4 de octubre de cada año, el pueblo de Iguazio está de fiesta. Es el día en que honran a San Francisco de Asís. Esta fiesta está cargada de rituales y signos provenientes de sus antepasados prehispánicos, mismos
que dan a quienes participan, tanto en la organización como en la realización de dicha fiesta, prestigio y reconocimiento social. Eventos como la danza de los moros y soldados, así como sus vestimentas y la comida típica preparada por las mujeres del lugar son algunos de los elementos que podemos encontrar en Iguazio en esta fecha. Los preparativos para esta fiesta comienzan una semana antes. Los cargueros acuden a la jefatura de tenencia a solicitar permiso para hacer un ruidito, refiriéndose a la fiesta por venir. En este ritual solo participan las personas que conforman el cabildo y los acompañantes de los cargueros, y solo una persona es la que emite un discurso totalmente en purépecha, dirigido a las autoridades civiles de la comunidad. El ser carguero en Iguazio es de suma importancia. No solo se trata de organizar la fiesta del 4 de octubre, sino que durante todo el año se esté pendiente de las necesidades del santo en la iglesia, y la fiesta es la culminación del cargo mismo. Entre otras cosas, el carguero debe asegurarse que San Francisco, durante todo un año, tenga una vela prendida. En la organización de esta celebración también se involucra al resto de la familia, así como amigos e integrantes del barrio al que pertenezca el carguero, de modo que toda la comunidad participe. Para la fiesta grande, como la llaman los habitantes de Iguazio, se forman dos grupos, el de moros y el de soldados. Esto, en voz de Ismael García Marcelino, habitante y principal promotor cultural de Iguazio, se cree que tiene la intención de mofarse de los conquistadores españoles, recordándoles que ellos también fueron conquistados por pueblos árabes y franceses. De esto último se desprende la confección de los trajes que cada grupo usa en la fiesta. Un día antes de la fiesta, el día 3 de octubre, salen los grupos de moros y soldados, acompañados por los hombres que corresponden al barrio de cada grupo, a pedir permiso ahora a los jueces que integran el cabildo, reiterando la invitación a la fiesta. En este ritual se ofrendan cigarros y tequila en cada casa a la que se llega de visita, pronunciando un discurso en purépecha, que según las palabras del señor Ismael García, dice así: ya que queremos pedirles permiso para que salgamos un poco a andar por el camino, aquí el moro capitán, soldado capitán, alférez, sargento, vinieron a pedir permiso y no teniendo otra cosa que ofrecer, solamente les ofrece aquí un poco de agua bendecida de San Juan, para que así tengan a bien recibirlo. El tequila toma el papel de esa agua bendecida de San Juan que mencionan, y junto con los cigarros forman parte del acto de dar gracias por la aprobación a la fiesta por venir. Otra característica de estos grupos que peregrinan por las calles de Iguazio antes de la fiesta es la banda musical que los acompaña. Cada grupo tiene una banda de chirimiteros que tocan durante todo el recorrido las chirimías, instrumentos prehispánicos que afortunadamente se han logrado conservar como parte de esta tradición. Cabe destacar que son de las pocas ocasiones en las que la lengua purépecha es la protagonista, pues aunque sigue siendo utilizada en actos de tan importante significado para la comunidad, son las personas mayores las que más conocen la lengua y la practican. Bueno, desde hace mucho tiempo, digamos después de la Revolución Mexicana, empezó a darse una educación, digamos, ya establecida, ya institucionalizada, que primero tendió a la castellanización, después tendió al bilingüismo y ahora se habla de una educación intercultural bilingüe. Sin embargo, la experiencia que yo tengo sobre esta educación me parece que ni es bilingüe ni es intercultural. No es bilingüe porque los maestros, aunque hablan purépecha o aunque hablan otras lenguas, generalmente la educación que ofrecen a las escuelas es en español y solamente las horas dedicadas al idioma purépecha o a otro idioma michoacano diferente, solamente se da en un tiempo establecido, digamos 1 hora o 2 horas a la semana. Realmente no hay una educación bilingüe, y no hay una educación bilingüe porque toda la escolarización exige una enseñanza en español. Por ejemplo, los libros de texto están escritos en español,
Todos los programas de estudio están escritos en español y solamente el libro de lecturas, pero sabemos que el conocimiento pues tiene muchas áreas, no solamente la lectura, ¿no? Entonces, para que fuera una educación bilingüe tendría que haber programas, tendría que haber libros, pero también todas las materias deberían de darse en los dos idiomas. Entonces, Llegado por fin el día 4 de octubre, el día de la fiesta grande en Iguazio, las innumerables bandas de viento y los chirimiteros se dan cita en el atrio del templo de San Francisco, y los grupos de moros y soldados se revisten con los trajes típicos de cada grupo. Después de la misa de acción de gracias, estos grupos efectúan las danzas típicas acompañadas por los chirimiteros. Luego de esto, la convivencia es enmarcada con ricos platillos y por el ambiente festivo que dan el toque final a la gran fiesta. El Día de Muertos es otra celebración representativa de la comunidad de Iguazio, misma que los pueblos ribereños del lago de Pátzcuaro le dan un toque especial que atrae la atención de turistas de todo el mundo. Las tumbas de los panteones son decoradas con diferentes figuras hechas de flores de cempasúchil, que por lo general tienen que ver con la ocupación o los gustos que en vida haya tenido el difunto al que se dedica la ofrenda, misma que se complementa con diferentes muestras gastronómicas que algún día fueron del agrado del familiar caído, además de velas y veladoras, tequila o agua y en algunas ocasiones objetos personales del difunto. Para los habitantes de Iguazio, esta tradicional celebración tiene una particularidad, pues los difuntos fallecidos en el año, antes del mes de julio, reciben como ofrenda especial un arco adornado con flores de cempasúchil, el cual muestra el camino a los difuntos, que por primera vez vienen a encontrarse con sus familiares y al mismo tiempo les da la bienvenida. Los fallecidos después del mes de julio no pueden ser ofrendados con el arco hasta el año entrante. Aunque la comunidad de Iguazio comparte esta celebración con otros pueblos como son Tzintzuntzan y Pátzcuaro, puede notarse una importante diferencia en cuanto a la afluencia turística. Iguazio es menos visitado que los otros dos pueblos. es difícil lograr un turismo diferente. Yo pienso que tiene que ver con la educación hacia la gente, sobre la aceptación, la valoración, la tolerancia de grupos distintos, que acudan a las poblaciones con el respeto que se merecen, sin ofender a la gente. Yo creo que sí se puede hacer, pero se requiere que conozcamos la cultura para que podamos respetarla. La gastronomía en Iguazio comparte ciertas características en cuanto a la preparación y al tipo de platillos, como la mayoría de los pueblos indígenas de la región. La base alimenticia de esta cultura es, como en la mayor parte del país, el maíz. La tortilla, el atole de maíz, el pozole, el churipo, el caldo de pescado y pollo, las corundas y los tamales son comunes en los hogares de Iguazio. Una particularidad gastronómica que muestra Iguazio es que cada uno de los platillos es designado y preparado para cada festividad o celebración de la comunidad, y son las mujeres de Iguazio las encargadas de ponerle el sabor al festejo.
En días de fiesta, las esposas de cada uno de los cargueros convocan a las demás mujeres de la familia para poder preparar grandes cantidades de comida y compartir y convivir con el resto de la población. En los patios de las casas pueden verse un número considerable de ellas, dándole su sazón a los caldos y al mole. Otro grupo prepara tamales y corundas. Otras esperan a los hombres y niños con cestos repletos de pan y con enormes casos llenos de atole. Otras tantas mujeres están torteando suculentas tortillas de maíz para acompañar los caldos. Iguazio es también lugar de artesanos. La actividad artesanal del tejido de chúspata o tule es la principal fuente de ingresos a la economía local, junto con la venta de alimentos fuera de la comunidad. Las artesanías se producen en el seno de talleres familiares, en los cuales se enseña a las nuevas generaciones desde temprana edad el manejo de esta fibra natural, logrando así que la artesanía se vuelva tradición y perdure a pesar del paso del tiempo. Los artesanos de Iguazio pueden, con sus manos, tejer un sinnúmero de figuras, tantas como su imaginario pueda crear. Hace muchos años se extraía la materia prima de la orilla del lago de Pátzcuaro y por este motivo se convirtió en la principal actividad productiva de la comunidad. Sin embargo, el lago dejó de producirla y la actividad artesanal de Iguazio se vio severamente afectada. Ahora los artesanos deben salir de la comunidad para conseguir dicho material, siendo el lago de Cuitzeo la fuente más cercana para el abastecimiento de este. Las manos de los artesanos de Iguazio tejen diferentes figuras y estatuillas decorativas, utensilios para el hogar como cestos, lámparas, tapetes, entre muchos otros. Comercializan sus creaciones al mayoreo a comerciantes que acuden a la comunidad para llevar sus piezas a ferias y mercados artesanales de diferentes regiones. También se pueden adquirir artesanías al menudeo en los pequeños establecimientos que existen en Iguazio o en las puertas de las casas de los artesanos. Actualmente, algunos talleres familiares están combinando el tejido de tule con la herrería. Con esta composición se producen muebles de todo tipo, desde cajoneras y mesas, lámparas de distintas figuras, portarretratos, sillones y comedores completos, solo por mencionar algunos. Esto está abriendo una nueva oportunidad a algunos artesanos por cautivar nuevamente a los exigentes consumidores. Desgraciadamente, no todos los artesanos tienen los medios para implementar esta nueva manera de producción. Además de las artesanías de chúspata, en Iguazio se producen también algunas prendas propias de la vestimenta típica femenina, como son el bordado de delantales y de guanengos, que suelen lucir las mujeres en las festividades de la comunidad. Iguazio, Michoacán, es una muestra palpable de la riqueza cultural que un pueblo indígena purépecha puede tener. Su riqueza no puede ser apreciada con solo ir y conocer el pueblo, o con solo visitar su centro ceremonial, ni en observar pasivamente sus festividades y celebraciones. La verdadera riqueza se encuentra en todo el misticismo y la ritualidad que rodea a cada una de sus expresiones culturales. Para visitar, apreciar y disfrutar de Iguazio, el turista debe introducirse en las raíces de la comunidad, en su historia, en su gente, tratando de comprender la cosmovisión del otro, siempre con respeto. Es de suma importancia tener en cuenta que al visitar esta comunidad no solo se va a realizar un acercamiento con el otro, sino con una cultura similar en importancia como la nuestra, cuya única diferencia es el proceso histórico y por tanto el resultado de ello.